dialogando en Chacra Televisión y ahora en este medio. Esta es la mirada de Chacra Televisión sobre este Congreso CREA 2016. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es lo que está aconteciendo en este gran pabellón central, exactamente en las afueras de donde se desarrollan cada una de las disertaciones y la gente que lentamente comienza a volver a tomar sus posiciones. En las dos primeras jornadas, el número de visitantes, de participantes a estas exposiciones se acercó a las 7.000 personas, lo cual da cuenta de la magnitud que ha tenido este Congreso singular por donde se lo mire, por ser la primera vez en su historia en que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, por ser un Congreso que se plantea un doble propósito, al menos desde lo dialéctico, la revolución y la evolución de la empresa. Y entre otras cuestiones porque con Chacra Televisión hemos estado en vivo desde el primer minuto y hasta el último, lo seguiremos estando, transmitiendo lo que piensan los principales referentes que participan del Congreso. Y es un gusto para nosotros presentar a quien nos está acompañando hoy, un hombre reconocido en el sector, Rafael Llorente, un hombre precisamente, lo puedo definir como productor, esencialmente CREA. Sí, productor CREA de Lincoln, expresidente de la CREA, y es un orgullo ver cómo el Congreso ha convocado a tanta gente, ¿no? Bueno, hágame primero su evaluación de lo que ocurrió en estas primeras dos jornadas, de los temores o no de que se hiciera en Buenos Aires con todo lo que significa la urbanidad respecto del campo, ¿no? No, temor no teníamos, ¿eh? Nos sorprendió Buenos Aires con la convocatoria que acudió a un Congreso que nunca pensábamos que iba a ser de tal magnitud, pero la gente está encantada. Uno de los peligros que suponíamos que podía haber es que Buenos Aires atrae mucho a la gente y se dispersa, se podía ir a ver otras cosas, entrar, salir. La gente entró y se metió en el Congreso y no hay una silla libre. Usted fue presidente de los grupos CREA, ¿en qué año? Yo fui presidente del Congreso 2007, o sea que me tocó presidir un congreso como este, y después fui presidente en el 2010 y digamos, hace ya unos años que pasé la posta y la han logrado mejorar mucho a lo que hicimos hace unos años. Se lo consultaba porque el año 2008 fue muy difícil, el del 2009 de alguna recuperación y ya sobre fines del 2010 la situación era delicada. Le tocó ser presidente en un momento complicado para el campo. ¿Cómo evalúa aquel momento y este? Yo estaba pensando ayer que además este Congreso se pensó, las ideas de este Congreso se pensaron en un contexto distinto. O sea que si este Congreso se hubiera pensado en el contexto de hoy, no sé, estaríamos volando al nivel del techo, pero, o sea, eran otro contexto, pero quiero ponderar que esto se pensó en un contexto mucho más difícil. Vayamos a la cuestión bien productiva. Defíname cómo está la situación en la zona de Lincoln. La zona de Lincoln nos ha tratado muy bien el clima en toda la cosecha pasada. Realmente no tuvimos ni exceso ni faltante. Tuvimos una muy buena cosecha agrícola. En todo, en maíz, en trigo y en soja. Los cultivos están muy lindos, están con muy buena humedad, se está implantando ya el maíz. En la zona de Lincoln también tiene ganadería y tiene lechería. La lechería está pasando por un momento difícil por toda la cosa que sabemos, básicamente por una sobreoferta en el mundo. La Argentina tradicionalmente ha podido exportar una parte de esa producción estival y en el mundo no tiene ubicación. Eso hace que haya una gran abundancia y además el costo más importante de la lechería es el maíz, y el maíz al abrirse los tipos de cambio, el maíz aumentó su costo y la leche siguió valiendo lo mismo. Entonces, si bien ha tenido una actualización, no ha tenido la actualización que tuvo el maíz. Entonces la lechería se está readaptando, no le queda más remedio que adaptarse a ese mercado. Muchas veces a los productores, y retomo el tema de la lechería y apelo a su expertise, ya a no que usted es un productor CREA, se le pide que sean eficientes. Por ejemplo, en el caso de la lechería, ¿cree usted que en el próximo eslabón, si tenemos el caso de la industria, también está faltando algo de eficiencia? Bueno,
Es difícil porque no estoy en la industria, Claro. entonces no puedo decir lo que están haciendo bien o están haciendo mal. Es muy fácil meterse a decir, no, yo no me animo a decirlo. Yo lo que creo es que cuando pasa esto, le pasó también a la ganadería en su momento, y la ganadería de alguna forma se reinventó, cuando la soja la corrió de su lugar, se fue al norte, empezaron a buscar otros lugares, otros nichos. Seguramente en la lechería va a pasar algo parecido o está pasando algo parecido. Se pronostica para la próxima campaña una campaña importantísima en maíz, si el clima acompaña, por supuesto que es muy importante, y una reducción en el nivel de la soja. ¿Cree usted que es así? ¿Cree que es una concientización del productor? ¿Es económico, es financiero, es rentabilidad? ¿Qué es? A ver, el maíz hace unos meses fue la estrella. Sí. Hubo un plan muy ambicioso de maíz que en estos últimos días se está complicó. queriendo revertir un poco. A ver, yo creo que tenemos que tranquilizarnos y pensar un poquito a largo plazo y aprovechar estas circunstancias de la agricultura para volver a los cauces de rotación y pensar en el largo, por lo menos en el mediano plazo, que después del maíz hay una muy buena soja y no empezar a los cambios y bandazos. Con lo cual quiero decir que mantener una rotación de parte soja, parte maíz, parte trigo, soja, es mucho más saludable para el conjunto. El maíz ahora hay una caída muy grande por la sobreproducción que tiene Estados Unidos, y la inversión en el maíz, debido a las semillas y los fertilizantes que conlleva, es mayor, con lo cual la rentabilidad hoy es menor. Y la soja, por otro lado, está siendo muy demandada. Los chinos siguen comprando toda la soja que hay. Entonces, hoy pareciera que el mercado, pero creo que los productores tenemos que empezar a pensar un poquito más de vuelta en las rotaciones, de vuelta en que el negocio está en estar repartido, digamos, y creo que va a seguir con un buen plan de maíz. La información indica, por lo menos desde la Asociación Fertilizar, la Asociación Civil, que este año creció en torno al 25 o el 30%, dependiendo de la zona, el uso de los fertilizantes. ¿Cree usted que es necesaria una ley nacional de fertilización? Hay proyectos en el Congreso. A ver, yo creo que el mayor uso de fertilizantes, mayor consumo de fertilizantes, no uso de fertilizantes, es debido a que el maíz lo requiere. El trigo también lo requiere, o sea que el aumento del trigo y el aumento del maíz llevaron ese aumento, me parece, no tengo las cifras exactas. Yo creo que los productores argentinos tienen los elementos como para desarrollarse, han sido ágiles para incorporar las tecnologías, y no creo que sea necesario, no me parece que hoy sea una cosa tan importante, no urgente por lo menos. ¿Y es necesario reformular la ley de semillas aún vigente? Creo que sí. Creo que hay que respetar la propiedad intelectual y hay que dar los instrumentos para que ese respeto a la propiedad intelectual se materialice y se concrete de una forma ágil y fácil y transparente. Con esto creo que lo que se hacía hace 30 o 40 años atrás, hoy ha habido muchos cambios y es seguro que hay que adaptarlo. Una más, y consultarlo acerca de las nuevas tecnologías. Cuando se dice que hay que cuidar las nuevas tecnologías, porque es muy difícil, hablamos de malezas, hablamos de resistencia y hablamos de refugio. ¿En qué situación coloca hoy al productor respecto de esa temática? Las empresas han hecho un mea culpa, ¿no? En muchos casos. Creo que los productores se incorporan rápidamente y se adaptan a la tecnología y saben enseguida testearla. Y bueno, yo creo que tiene que haber un complemento. Hay veces que las tecnologías no vienen fáciles o acarrean algunos problemas, como estuvimos viendo en el Congreso. Esto es bueno, pero esto bueno trae algunas cosas malas. Vamos al caso, un caso práctico. Los herbicidas son muy buenos, pero traen los envases que contaminan. Bueno, ya acaba de salir una ley, ¿no es cierto? Pero ese es un ejemplo de cómo las tecnologías pueden tener su parte buena y su parte mala. Yo creo que hay que ir
como se va en montones de aspectos de la vida, prueba y error, ir corrigiendo. Y yo creo que hay voluntad para ir corrigiendo eso y hay que ayudar con algunas normativas, con algo que conduzca a eso. Llorente, si anticipadamente usted tuviera que hacer una evaluación de este Congreso CREA, ¿con qué se queda y con qué se queda pensando para el próximo? Que además no es anual en este caso, se piensa muchísimo. Sí, no, bueno, yo creo que los congresos en CREA nos llevan a un hilo conductor, desde un principio hasta un final. Nos van mostrando un camino, una tendencia de faros largos, de a dónde vamos a ir. No es necesariamente lo que vamos a hacer hoy, pero nos están abriendo, con este congreso nos está abriendo la mente de que el futuro no es la siembra de maíz, la siembra de trigo, no solamente, tenemos que empezar a pensar en muchas otras cosas que muchos ejemplos nos los han dado, ¿no? De cómo se puede ir cambiando y que la película es dinámica, va a ir, entonces no nos podemos quedar acá porque vamos a ser pasados por arriba por un montón de cambios. Ayer cuando decían que en 20 años no va a hacer falta conocer idiomas, porque la telepatía va a estar, uno piensa, ¿cómo? En este congreso, otro tema, aprovecho para conversarlo con usted, que fue abordado también en Sala Llena, fue el de la sustentabilidad, ¿no? Coordinado por un hombre conocido, Sergio Elguezabla, un hombre muy reconocido por su apego a la cuestión verde, como se lo denomina, y abordando un tema como, junto con otra gente, como es el de la agroindustria, que para muchos es el demonio. Y el pensar hacia adelante ese tema también es significativo. Yo creo que sí, yo creo que además hay una oportunidad ahí de agregar valor porque la gente lo ve así, la gente va, no solamente lo de la agroindustria, lo que presentaron los de Matriarca, que no solamente la gente va a ver un lindo modelo en una linda chica, un lindo vestido, sino además hecho con nuestras cosas, que además sabemos que esas cosas están haciendo bien a mucha gente que lo necesita, que les puede ayudar a seguir haciendo sus cosas en su lugar. Entonces tiene un valor agregado, no tangible, sino intangible, muy valioso. Digamos, creo que tenemos que empezar a ver valores intangibles en las cosas que hacemos. Me quedo con eso, ver valores intangibles en las cosas que hacemos. Me lo apropio. ¿Está bien? Lo presto. Ahí está, Rafael Llorente, un hombre que ha sido presidente de los grupos CREA, un hombre que ha sido presidente de uno de los congresos CREA, pero a mí me gustaba definirlo, y voy a insistir, como un productor agropecuario. Es un gusto poder hablar siempre con alguien que tiene un contacto directo con la tierra, con la tecnología, con el campo y con la ciudad. Muchas gracias, Karina. Es un gusto para mí que haya estado con nosotros. Esto es Diálogos con Chacra Televisión. Enseguida regresamos, por supuesto, en vivo en el Congreso CREA.